las Sagradas Escrituras. Así que tome la Biblia en sus manos, mi hermano, y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, vamos a leer varios versículos de ese pasaje, un pasaje muy conocido también, acerca de la historia de Israel. Josué, capítulo 7, nos colocamos todos de pie. Si no tiene una Biblia, consiga por ahí encima, había más Biblias, si alguien quiere tomar una escritura para que podamos leer y así también sepamos que lo que se está diciendo aparece en la palabra de Dios. A ver, que lo que se está diciendo se está citando directamente de las Escrituras y nos podamos edificar en esta mañana, porque la palabra de Dios dice que sirve para edificar, también sirve para consolar, sirve para instruir, ¿no es cierto? Sirve para corregir, sirve para muchas cosas la palabra de Dios. Vamos a leer varios versículos porque es una parte de la historia de Israel. Entonces necesitamos leer varios versículos y vamos a empezar desde el versículo 1, mis hermanos. Coloquen mucha atención en la lectura y vamos a honrar el nombre de Dios en esta hora. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 7, versículo 1 en adelante. A ver. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a una ciudad que se llama Ahí. Ese es el nombre de la ciudad, Ahí. Envió entonces desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la batalla, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios que vamos a leer en esta hora, mi hermano. Cierra sus ojos, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios, ¿no es cierto?, para que Él nos oriente en todo lo que vamos a decir en esta hora. Amén. Bendito seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Venimos en esta hora, Señor, por medio de esta tu palabra santa. Queremos, Señor, que tú nos edifiques.
Queremos, Señor, que tú nos corrijas, que tú nos alientes, también que nos des esperanza, Señor. Amén. Sabemos que por medio de tu palabra vamos a conseguir todo eso. No hay otro lugar, ni otra forma, Señor, de cambiar nuestras vidas. No hay otra forma de traer consolación y paz a nuestras vidas, si no es por medio de tu santa palabra. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos con corazones humillados, con corazones humildes delante de tu presencia, que tú vayas, Señor, tocando a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Que vayamos abriendo nuestro corazón a tu palabra. Que pongamos, Señor, nuestra mente y que podamos percibir todo entendimiento de las Escrituras. Para que así en esta hora podamos salir edificados, Señor. Podamos salir consolados. Podamos salir con gozo en nuestro corazón porque hemos derramado nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta hora. Bendícele, Señor, para que ellos también puedan recibir la bendición de esta palabra. Amén. En el nombre santo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Tome asiento, mi hermano. Vamos a hablar acerca de esta palabra que es una palabra, como todas las palabras de Dios, llena de poder. Llena de poder y como siempre le pido y les voy a volver a pedir hoy día, coloquen mucha atención porque detrás de esto hay una enseñanza muy grande para nuestras vidas, mis hermanos. Y es una enseñanza que afecta a la iglesia de hoy día. No es que nosotros vayamos a hablar solamente historia de cosas que ocurrieron 2000, 3000 años atrás, sino que esto afecta a la iglesia de ahora, mis hermanos. Esta es una historia real. En primer lugar quiero decir eso. Es una historia real y que puede conducir la vida y que nos muestra cómo la vida de un hijo de Dios o la de todo un pueblo puede ser conducida a la derrota. Si usted quiere saber de repente, ¿no es cierto?, por qué su vida no se llena de triunfos para la gloria de Dios, por qué la iglesia donde usted está no se llena de triunfos para la gloria de Dios, escuche bien esta historia, porque esta historia muestra precisamente cómo un pueblo y una persona fueron derrotados, incluso teniendo a Dios entre sus filas y Dios combatiendo por ellos, mis hermanos. Quiero hablar un poquito de la historia para situar dónde estaba esto que leímos, porque leímos y algún hermano, ¿no es cierto?, que no conoce el Antiguo Testamento, no sabe qué fue lo que leímos. La nación de Israel salió desde Egipto, donde estaba prisionera, y sabemos que Dios utilizó allí a Moisés. Esa historia la conocemos. Sabemos lo que hizo con las 10 plagas, ¿no es cierto? Las señales maravillosas que hizo el Señor por medio de este hombre, donde abrió el Mar Rojo, donde derrotó a Faraón, ¿no es cierto? Y los carros y el ejército de Faraón murió en medio del Mar Rojo. Cosas maravillosas. Sabemos que anduvieron 40 años en el desierto y que después allí en el desierto también tuvieron que pasar muchas dificultades. Sabemos cómo, por medio de las Escrituras, cómo Dios los alimentó durante 40 años. Cómo Dios hizo descender pan del cielo. Cómo Dios les entregó agua. Cómo Dios les entregó carne. Dios les entregó alimento para que ellos pudieran sobrevivir a su andar por el desierto. Si ustedes se dan cuenta, esto no era desconocido por las naciones que rodeaban a Israel. Las naciones que rodeaban a Israel sabían. Desde que Israel estaba en Egipto, conocían lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo. Un pueblo que a lo mejor era desconocido para muchos, empezó a andar en comentario de todas las naciones de alrededor. Y se decían, ¿no es cierto?, ¿sabes que hay un pueblo que escapó de Egipto? Un pueblo, ¿no es cierto?, que su Dios abrió el Mar Rojo. Un pueblo que tiene un Dios que es capaz de hacer grandes milagros y grandes cosas. ¿Y qué empezó a suceder con las naciones de alrededor? Empezaron a temerle a Israel. Cayó gran temor en las naciones de alrededor porque sabían que Israel se dirigía a una tierra que se llamaba Canaán y que tenía un Dios poderoso que iba delante de ellos. Gran temor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, antes del capítulo 7 que leímos, que la primera conquista que la nación de Israel hizo en Canaán fue una gran ciudad, una ciudad que tenía unas murallas tremendas, una ciudad que no cualquiera la conquistaba, porque tenía un gran ejército y porque estaba muy fortificada. Amén. La ciudad de Jericó. Primer triunfo
del ejército israelí, pero no por cuenta de ellos, sino por obra y gracia del Señor. Porque dice la palabra que el Señor fue el que derrumbó los muros de Jericó, e Israel solamente tuvo que avanzar y destruir al pueblo. Israel no usó catapultas, no usó torres, no usó escaleras, no usó nada de eso. Porque el Señor entregó la ciudad de Jericó en las manos de Israel. Yo quiero leer ese pasaje, cuando la ciudad de Jericó fue conquistada, para que usted se dé cuenta, porque guarda mucha relación con esto que estamos viendo. Mire lo que dice Josué capítulo 6, del versículo 16 al 20, dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel, y le traigas la desgracia. Pero toda la plata, y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Esa es brevemente la historia de cómo la nación de Israel conquistó la primera ciudad en tierra de Canaán. Por el poder de Dios, las naciones que estaban en Canaán temblaban, porque sabían que era un Dios poderoso, que donde quiera que fuera Israel, esa ciudad iba a ser conquistada. Y todos tenían. Había gran temor, mis hermanos. Solamente, dice la palabra que leímos, se salvó Rahab, la ramera, y su familia, todos los que estaban allí con ella, de la ciudad de Jericó. Porque ella había guardado y había dado protección a los espías que habían sido enviados a aquel lugar. Había bendición en aquella mujer. ¿Sabe por qué? Porque aquella mujer siguió viviendo con el pueblo de Israel, y aquella mujer está incluida en la genealogía del Señor Jesucristo. Rahab la ramera fue madre de Boz, aquel que se casó con Ruth. Rahab la ramera, madre de Boz, y Boz fue padre de Obed, y de Obed fue padre de Isaí, padre del rey David, de donde viene la genealogía del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Yo quiero recordar que aunque los pueblos tenían y había, ¿no es cierto?, gran expectativa y temor por lo que iba a ser la nación de Israel, quiero recordar que Dios había hecho una advertencia, y la acabamos de leer. No sé si usted se dio cuenta, mi hermano. Dios había hecho una advertencia a Israel. Dios le había dicho: tomen la plata, tomen el oro, tomen hierro, tomen bronce, tomen de todo para el tesoro de Jehová, pero no tomen nada más. Saquen a Rahab la ramera y no tomen nada más. No tomen, ni toquen, ni lleven nada, porque esa ciudad está maldecida. Y si ustedes tocan algo que esté maldecido, la maldición va a pasar a ustedes y por consiguiente al pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 18, leámoslo. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, le dice el Señor. No toméis, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis desgracia. Los que conocen la historia saben qué pasó. Pero vamos a ir por partes, mis hermanos. Quiero contarles ahora que Israel, después de eso, dice la escritura que leímos,
decidió mirar hacia el norte y se fijó en su nueva conquista. Dijo: allí, hacia el norte, un poco al oriente, hay una pequeña ciudad. Va a ser nuestra segunda conquista. Es una ciudad, la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. Dice la Escritura que no tenía más de 12,000 habitantes. Y Josué envió espías. Y los espías le dijeron, Josué le dijeron: esta es una ciudad de no más de 12,000 habitantes, pero la gran mayoría de ellos son ancianos, son mujeres y niños. Y su ejército, los hombres que realmente pueden luchar, no son más allá de 2,000 o 3,000 hombres. Por tanto, te aconsejamos, le dijeron los espías, que no envíes más de 2,000 o 3,000 personas, y con eso es suficiente. Con eso no necesitan más gente y más ejército para ocupar y sitiar esta pequeña ciudad. Amén. Bendito sea el Señor. Pensamiento humano. Amén. Ellos no consultaron el parecer de Dios, porque si hubiesen consultado el parecer de Dios, mis hermanos, se hubiesen dado cuenta que a lo mejor Dios les hubiese dicho: no vayan contra aquella ciudad. Primera enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Siempre que emprendamos algo en nuestra vida, debemos consultar la voluntad de Dios. Nunca hagamos nada por nuestra cuenta, mis hermanos, sino siempre consultar la voluntad de Dios para nuestra vida, porque puede que aquello que a nosotros nos parece bien, a Dios no le parezca bien, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que leímos, que el ejército de Israel, ¿no es cierto?, que se destinó por Josué para ir a invadir aquella ciudad pequeña, fue de 3,000 hombres. Josué dijo: ni siquiera voy a enviar 2,000, voy a enviar 3,000 y con eso basta. Y envió, dice la palabra de Dios, a 3,000 hombres. Y esos 3,000 hombres fueron derrotados y salieron humillados, corriendo, porque los habitantes de la ciudad de ahí los derrotaron. Mataron a 36 israelitas y los persiguieron y los corretearon, dice, desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. Y allí los corazones de los israelitas, de aquellos que se creían tan poderosos, que se creían tan autosuficientes, se volvió como agua, dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la desgracia tremenda que cayó sobre esta nación? En primer lugar, por no consultar la voluntad de Dios para sus vidas. Josué se preguntaba: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso Dios no está con Israel? Ellos acababan de conquistar una tremenda ciudad. Si usted ve la historia de Jericó, era una tremenda ciudad. ¿Por qué una ciudad tan pequeña no pudo quedar en las manos de ellos si tenían un Dios tan grande, un Dios tan inmenso? Josué lo vio como una tragedia nacional. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque todos aquellos que le temían a Israel, que temían a su ejército y a su Dios, ahora iban a decir: o sea que Israel no es tan invencible. Si una pequeña ciudad como ahí fueron capaces de vencer al ejército de Israel y a su Dios, cualquiera iba a ir contra Israel. Ya ahora nadie le iba a temer a Israel, sino que el temor de Israel se iba a perder. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso las preguntas invadían la mente de los ancianos y de Josué. ¿Acaso Dios nos abandonó? ¿Acaso Dios no está con Israel? ¿Qué está sucediendo?, decían ellos. Yo quiero traer aquí, mis hermanos, un poco su atención, porque lo que está relatándose aquí de la historia de Israel es algo similar a lo que sucede hoy en día en las iglesias cristianas. Hay algo de similitud en lo que sucedió allí aquel día con lo que sucede en las congregaciones en el mundo entero, de lo cual esta tampoco es la excepción. Usted se habrá preguntado de repente: ¿por qué los hermanos, por qué el pastor, los ministros, se pueden a más de alguna vez haber hecho esta pregunta? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Acaso Dios no está con nosotros?
yo traje anotar algunas preguntas que se me ocurrían en la mente. ¿Por qué nuestros enemigos nos derrotan tan fácilmente? ¿Por qué cuando queremos hacer algo para surgir, somos derrotados? ¿Se ha preguntado usted, a lo mejor, como hijo de Dios, por qué no crecemos como iglesia? ¿Por qué que llegan hermanos y se van hermanos? ¿Por qué la bendición no permanece? Era el pensamiento que tenía Josué y el pueblo de Israel ese día. En esa circunstancia, ¿por qué no fuimos capaces de derrotar si Dios estaba con nosotros? Si tenemos al Dios de los cielos y de la tierra, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Decía Josué. ¿Qué hemos hecho que provoca que nos derroten nuestros enemigos? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? Es la pregunta que se hacía Josué. Yo quiero que analicemos qué significaba un hombre que había dentro de Israel y que es central en esta historia. Ese hombre se llamaba Acán. Acán, una persona, ¿no es cierto?, que componía, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, que componía el pueblo de Israel. Acán significa perturbador. Había un perturbador dentro del pueblo de Dios. Anatema, cuando dijeron en la palabra de Dios, Jericó es anatema, no tomes nada de la anatema. Anatema significa maldito, una ciudad destinada para la destrucción, una ciudad que estaba maldecida. Eso es para que usted vaya comprendiendo, mi hermano, que Dios lo que le quiso decir a la nación de Israel: no tomes nada que esté maldecido o sobre lo cual yo haya lanzado una maldición, porque o si no, se va a contaminar, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando alguien, mis hermanos, toma algo de la anatema, como lo hizo Israel, recibe maldición. Pero ¿saben lo trágico de todo esto? Que la maldición no la recibe solamente aquel que tomó del anatema, sino que la maldición es recibida por todo el pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Por qué no crecemos? Decimos. ¿Qué nos pasó? Decía Josué. ¿Por qué perdimos con un pueblo tan pequeño? Cuando hay pecado escondido en el pueblo de Dios, Dios se aparta de nosotros y quedamos expuestos a la maldición. Bendito sea el Señor. De lo que estamos hablando es del pecado de desobediencia. De lo que estamos hablando es de la maldición que cae sobre el pueblo producto del pecado. Producto del pecado no confesado y escondido por el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Yo traje una información que me pareció muy interesante. Y me di cuenta que fácil es que los líderes de las naciones, los líderes de las iglesias, los líderes de grupos de personas puedan hacer que caiga maldición sobre el pueblo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted debe recordarse que en el Génesis hay una promesa de Dios al pueblo de Israel. En el Génesis, el Señor le promete a Jacob, que recibe por nombre Israel, le dice lo siguiente: todo aquel que te maldiga será maldecido, y el que te bendiga va a ser bendecido. Y esa promesa de Dios se mantiene a través de la historia y de los años. ¿Saben por qué se lo digo? Porque en el año 1948 de este tiempo, Israel volvió a recobrar territorio. En cumplimiento de una profecía, Israel, que anduvo miles de años sin territorio fijo, volvió a recobrar su territorio. Pero para recobrar su territorio y cumplir la profecía que allí había, debían votar todas las naciones que integraban la ONU. Y para sorpresa mía, hubieron 4 países latinoamericanos que votaron en contra de Israel. Y esas naciones han sufrido pestes, han sufrido vicios, drogas, han sufrido
ganando maldición México. Votó en contra de Israel, ganando maldición Colombia, Cuba y Chile. 4 naciones. Qué fácil es traer maldición a un pueblo. Cuando los líderes no son sabios. Cuando los líderes no ayudan a santificar al pueblo, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Pero hay muchos más casos de desobediencia. Yo les dije que el personaje central de esta historia era Acán, un judío. Y ese judío obviamente tomó algo que no debía haber tomado y trajo consigo maldición, no solamente para él, sino para todo el pueblo. Pero yo quiero colocar otro caso, también que está en la Escritura, donde también una persona llevó maldición para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del primer rey de Israel, el rey Saúl? Amén. El rey Saúl, ungido por el Señor a través del profeta Samuel. A él se le había dado una orden específica por medio del profeta. Una orden que estaba establecida en la palabra de Dios. A él se le había dicho: vas a ir con el ejército de Israel y vas a destruir a Amalek, a toda la nación de Amalek. No debe quedar nada de Amalek. No debe quedar ni el rey, ni habitantes, ni niños, ni ancianos, ni animales, nada. Todo debe ser destruido. Pero la palabra dice que el rey Saúl desobedeció. El rey Saúl trajo consigo vivo al rey y trajo lo mejor del ganado. Y con eso trajo maldición para él y para el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál fue la maldición de Saúl? Fue desechado como rey por Dios. Ya no iba a ser más el rey de Israel, y el Señor puso los ojos en David, un pequeño pastor de ovejas, y le dijo a Samuel: anda, ve y úngeme a David, porque él tiene un corazón conforme al mío. Y Saúl recibió maldición, y con ella abrió maldición para su pueblo. ¿Sabe cómo llevó maldición para su pueblo? Y la maldición que llevó Saúl no solamente afectó en aquella época, sino que afecta incluso aún en nuestros días. Al correr de los años, al correr del tiempo, en la época de la reina Esther, hubo un personaje malvado, un personaje siniestro, que quiso destruir y casi destruyó todo el pueblo de Israel. Ese personaje se llama Amán, descendiente de los amalecitas. Si Saúl hubiese hecho caso, Amán jamás hubiese existido. Pero por la desobediencia existió Amán, y la nación de Israel casi fue destruida, porque Amán, mediante engaños, hizo que el rey dictara un edicto que destruía a toda la nación de Israel, porque los obligaba a postrarse ante otros dioses. A Israel no se iba a postrar ante otros dioses, porque lo obligaba a cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y si no es por la intervención divina, utilizando a la reina Esther y a Mardoqueo, primo de la reina Esther, la nación de Israel hubiese desaparecido a causa de la maldición, mis hermanos. ¿Se da cuenta cómo puede ser traspasada esta maldición? Saúl tenía una orden que estaba dada en Deuteronomio capítulo 25. ¿Sabe por qué querían destruir a Amalek? No era porque Dios fuese un Dios malo, sino porque cuando el pueblo de Israel iba avanzando en el desierto, la nación amalecita iba por detrás del pueblo de Israel. Y cuando un israelita iba cansado o herido, venían ellos y atacaban a los cansados, a los ancianos, a los heridos, y los asesinaban. Era una nación traidora, y por eso Dios dijo allá en Deuteronomio la siguiente promesa que debían recordar los israelitas. Dijo el Señor: recordad lo que os hizo Amalek cuando estabais en camino, después de haber salido de Egipto. Recordad que sin ningún temor de Dios os atacó en el camino y se aprovechó de que estabais cansados y fatigados, y atacó por la espalda a los que se sentían débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor vuestro Dios os haya librado
de todos los enemigos que os rodeen en el país que Él os ha dado en propiedad, deberéis borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olvidéis, dijo el Señor. La desobediencia de Saúl, mis hermanos, casi exterminó a todo un pueblo, y hoy en día, espiritualmente, muchos descendientes de Amalek todavía siguen luchando contra la nación de Israel y tratando de destruir al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. El pecado de un hombre entonces casi termina con toda una nación, mis hermanos. El Señor nos ayude a entender esta palabra, porque esta palabra es poderosísima. Esta palabra lo que intenta es hurgar en el corazón del Hijo de Dios, y que podamos sacar aquello que puede estar escondido y que está trayendo la perdición del pueblo. No me diga que no hay nada escondido, porque si uno hurga su corazón y si Dios escudriña su corazón, va a encontrar cosas escondidas, cosas que a lo mejor usted no le ha revelado ni a Dios. Este personaje bíblico, volviendo a nuestra historia, llamado Acán, ¿no es cierto?, no era un hombre pobre. Dice la palabra de Dios que tenía ganado, que tenía tiendas, que tenía una gran familia. Pero sin embargo él pecó contra Dios. Dios le había dicho: cuídense de la ciudad de Jericó, no tomen nada de allí porque está maldecido. No toquen ni tomen nada. Acán no era un hombre ignorante. Acán sabía lo que se le había dicho y sabía que ello podía traer maldición. La ley de Dios en Deuteronomio capítulo 7 decía: no llevarán ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Los israelitas sabían perfectamente, así como nosotros sabemos perfectamente, lo que es el pecado. No tienen para qué darnos una definición de pecado. Basta con que sepamos que eso no agrada a Dios y sabemos que es pecado ante los ojos de Dios. ¿Sabes cuál fue el pecado de Acán? Acán, cuando fue invadida la ciudad de Jericó, Acán fue y de todos los despojos, de todas las pertenencias que ahí había, él tomó un manto babilónico, tomó 200 siclos de plata y un lingote de oro, y se los llevó al campamento de Israel y los escondió bajo la tienda donde él dormía. Con eso, Acán llevó maldición, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Todos desconocían lo que Acán había hecho. Todos desconocían y no sabían que había maldición sobre Israel. ¿Esto sabe lo que trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia que Dios ya no estaba con Israel. Trajo como consecuencia de que la única forma de librarse de la maldición era destruyendo al anatema. Dios no estaba con Israel no porque no quisiera a su pueblo, sino porque Dios aborrece el pecado y Dios no ampara el pecado ni al pecador. No quiere decir que en Dios no tengamos perdón de pecado, pero a Dios le disgusta cuando hay pecado y el pueblo no confiesa el pecado. Cuando hay pecado y en vez de sacarlo a luz, el pueblo esconde el pecado. Allí Dios se aparta del pueblo y cae en maldición. Bendito sea el Señor. Asimismo, en nuestras congregaciones, nosotros nos preguntamos lo siguiente, mi hermano: ¿qué es lo que detiene la bendición del pueblo de Dios? ¿Por qué? Es que a lo mejor nos hemos esforzado en hacer muchas cosas hermosas para Dios. Nos hemos esforzado en tener un bonito foro, en tener muchas cosas. Pero ¿por qué no se derrama la bendición? O cuando se está derramando la bendición, dura tan poco. Dura tan poco y pareciera que siempre hay algo que detiene el avance. ¿Qué pasa? Era lo que se preguntaba Israel. ¿Qué pasa? Era lo que se preguntaba Josué. ¿Qué está pasando? Señor, si hemos hecho todo conforme a tu voluntad.
Las maldiciones provocan una barrera espiritual entre Dios y los hombres. Por tanto hay separación. Eso es lo que provoca el pecado cuando está oculto en las personas, mi hermano. Bendito sea el Señor. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué el Señor, siendo que solo un hombre fue el que cometió pecado y que fue Acán, por qué Dios dijo: Israel ha pecado? Porque podría el Señor haber dicho: un varón de Israel pecó. Pero el Señor incluyó a todo el pueblo. Israel ha pecado. Porque cuando Dios mira a su pueblo, lo mira como un todo. Lo mira como una unidad. Y aunque tú no creas, cuando uno de nosotros peca y oculta su pecado, si es un pecado tan grande y tan terrible, esa maldición no solamente cae sobre ese, sino que nos afecta a todos nosotros. Y eso es lo grave de esto, y es lo grave que le ocurrió a Israel. Israel casi fue exterminado por la culpa de un hombre, de Acán. Porque lo que te suceda a ti y lo que tú hagas nos afecta a todos nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos. Dice en Romanos 14, versículo 7: ninguno de vosotros vive para sí y ninguno de vosotros muere para sí. Todo lo que hacemos afecta a los demás. Bendito sea el Señor. Tenemos como hijos de Dios una vida pública, mis hermanos, dentro de la congregación. Sobre todo los que estamos por delante. Sobre todo los que pasan y trabajan aquí, son los que están sobre los ojos de Dios y sobre los ojos de los hermanos. Ellos aún tienen mayor responsabilidad de llevar una vida íntegra, sin cosas ocultas, sin pecado no confesado. Bendito sea el Señor, que siempre provee la forma de librarnos de la maldición. Amén. Quiero también comentarles que hubieron otros hombres en la historia de Israel, otros hombres en la historia bíblica, que sus pecados también afectaron a otros, que sus pecados también afectó a su pueblo y a otras naciones. Porque esto no sucede solamente en las iglesias, no sucedió solamente con Josué en aquel lugar, sino que a lo largo de la historia bíblica, el pecado de una persona ha afectado a muchos. Quiero mostrarles el ejemplo de Adán. Adán pecó, dice la palabra de Dios, y su pecado fue trasladada, su maldición fue trasladada a los hombres a través de las generaciones. Y hasta hoy en día, cuando una persona nace con el pecado de Adán. Bendito sea el Señor. Si una mano está cancerosa, ¿afecta solamente a la mano o afecta a todo el cuerpo? A todo el cuerpo, ¿no es? Otro ejemplo: la desobediencia de Abraham al descender a Egipto casi provoca la muerte de su esposa. Afectó a otros. La desobediencia de David al querer hacer un censo, su orgullo por querer hacer un censo, le costó la vida a 70,000 hombres. Segunda de Samuel, capítulo 24. La desobediencia de Jonás casi le cuesta la vida a toda la tripulación de un barco. Y en 1 de Corintios, en el capítulo 5, Pablo dijo que disciplinaran al desobediente, porque ello afectaba a toda la congregación. ¿Se da cuenta cómo la vida y lo que hagan los demás sí nos afecta, mi hermano? Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Debemos tener una claridad suprema en esto, mis hermanos, porque mayor responsabilidad tienen aquellos que están por delante. Mientras mayor es su cargo, mayor es su responsabilidad. Por eso que la palabra de Dios dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho,
mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mis hermanos, es bonito trabajar en la obra de Dios, es precioso, pero debemos santificar nuestra vida. No se trata la obra de Dios de tener cargos, se trata de glorificar el nombre de Dios. Amén. De trabajar dignamente, honestamente, transparentemente para el Señor. Hay una iglesia en el Apocalipsis donde había pecado oculto. Hay una iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, donde esta iglesia tenía a Dios fuera de la iglesia, porque se creían autosuficientes, porque se creían que ellos eran capaces de llevar las cosas adelante sin Dios. Mira lo que dice el capítulo 3, versículos 17 y 20 de Apocalipsis, hablando de la Odisea. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mira lo que dice el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios no estaba en la iglesia, Dios quería entrar a esa iglesia, pero Dios no estaba en la iglesia, Dios estaba fuera. Ellos habían dejado a Dios fuera porque en la iglesia había pecado oculto que sus hijos no querían confesar. A Dios nada se le puede ocultar. El ojo de Jehová está sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Bendito sea el Señor. A veces nos preguntamos, mis hermanos, y decimos nosotros: ¿cómo es que un Dios tan poderoso, no puede hacer que avancemos en la obra de Dios? ¿Qué Dios tenemos? A ver, ¿cómo es que un Dios tan poderoso no puede provocar que en este lugar haya milagros? ¿Cómo es que un Dios tan poderoso no puede hacer que los que están enfermos sanen? ¿Cómo es que un Dios tan poderoso no puede lograr que aquel que ha venido medio año, un año, todavía no se convierta a Dios? ¿Es Dios que está fallando? ¿O somos nosotros que estamos fallando? ¿Que no es el mismo Dios que tenía Josué? Josué se preguntaba: ¿cómo es que un Dios tan poderoso nos fue a entregar en las manos de una ciudad tan pequeña? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cómo es que una iglesia que lleva casi 10 años tenga la misma cantidad de miembros? ¿Qué está pasando? ¿No será que a lo mejor existe algún anatema en medio del pueblo? Y cuando me refiero a un anatema, no me refiero a una persona, me refiero a pecado oculto, no confesado. Esta es una palabra de meditaciones para que nosotros hurguemos en nuestros corazones. Es para que nos autoexaminemos y digamos delante de Dios: Señor, yo tengo algo oculto en mi vida que en esta hora quiero sacar a luz. No hace falta que lo grites a los hermanos. Aquí hay un Dios poderoso que en todo momento escucha. A ver, pero si el anatema no desaparece, la bendición no llega. Y siempre va a haber una barrera de separación entre la bendición de Dios y nuestros deseos, nuestros anhelos y lo que nosotros necesitamos de Él, hermano. Hay que destruir el anatema. Así es el Señor. Era lo que estaba sucediendo en la nación de Israel. En Israel había algo que estorbaba la bendición. Y ya sabemos lo que era. Algo que impedía que el pueblo ganara batallas. ¿Quién de ustedes no quiere ganar batalla contra la adversidad? Cuando decimos a veces: vamos a ganar la batalla, y salimos derrotados. Igual con Israel. Vamos a ganar la batalla, ahora sí, voy a tomar este ministerio y voy a llegar al final, y renunciamos a mitad del tiempo. Ahora sí que voy a ganar la batalla, esto es lo mío, dice el hermano. La iglesia asume un desafío: vamos a ganar la
¿Que no tenemos un Dios poderoso? ¿Por qué salimos derrotados, mis hermanos? Porque hay pecado oculto. Mira tú el caso de Acán en las Escrituras. Acán fue descubierto al final de la historia. Pero mientras tanto, Dios le advierte a Josué y le dice: hay pecado en Israel. Y Dios le da los lineamientos a Josué y le dice: busca el pecado, porque hay pecado oculto. Y Josué empieza por las casas de Israel, por los líderes de la familia, buscando a ver quién era el que tenía el pecado oculto. Y Acán tuvo muchas posibilidades a lo largo de todo este tiempo de confesar su pecado, pero su corazón se endurecía. Acán tuvo posibilidad de ir y hablar con Josué y humillarse a Dios y decir: Señor, yo cometí esto, me equivoqué y tomé del anatema. Pero Acán endurecía su corazón. Y el Señor, ¿no es cierto?, no es indiferente ante el pecado. Mira lo que decía el versículo 12. Por esto los hijos de Israel, por ese pecado oculto, no confesado, por eso, ¿no es cierto?, por lo cual has endurecido tu corazón, no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué a veces somos derrotados, mis hermanos? ¿Te has preguntado? ¿Por qué si tenemos las armas de Dios somos derrotados? Y a veces el enemigo gana la batalla. Porque no podremos hacer frente a nuestros enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema del medio de vosotros. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿desaparecer el anatema? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice hay que hacer desaparecer el anatema? No se refiere de que vamos a buscar culpables y vamos a decir: este es el hermano que está mal, y vamos a ir como en los tiempos de Josué y lo vamos a quemar. El anatema es la maldición. Nosotros tenemos que eliminar la maldición que puede haber en las iglesias de Dios. Y para eliminar la maldición, el único que puede eliminar la maldición es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y para eliminar maldición, lo que tenemos que hacer es venir y humillarnos delante de Dios y confesar el pecado que hay en nuestras vidas. Todo pecado se debe confesar, pero sobre todo aquí hace hincapié al pecado oculto. Aquel pecado que tú has guardado por muchos años. No le has contado ni a tus pastores, no le has contado ni a un hermano, no le has contado ni a tu esposa ni a tu esposo. Es aquel pecado que solo lo sabes tú, lo guardas tú y ni siquiera has tenido la valentía de confesárselo a Dios. Ese es el pecado oculto que está cortando la bendición y el avance del pueblo de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Acán siguió ocultando su pecado. Cuando Josué advirtió y dijo estas palabras que Dios le había dicho, era pensable que acudiera todo el pueblo, incluido Acán, todo el pueblo delante de Josué y de Dios, y dijera, ¿no es cierto?, hemos pecado, he pecado, Señor, y he hecho esto, y he robado un manto babilónico, y he robado dinero, y he robado oro. Pero sin embargo el corazón de Josué se seguía endureciendo, mis hermanos. ¿Sabes que en las iglesias hoy en día sucede exactamente lo mismo? De todos los que estamos aquí, todos tenemos pecado oculto, mi hermano. Porque el Hijo de Dios no deja de pecar. Porque el Hijo de Dios es una persona pecadora, pero que tiene el perdón de Dios. Amén. Esa es la diferencia con las otras personas que no han recibido perdón de sus pecados. Pero exactamente lo que sucedió con Acán es lo que sucede en el pueblo de Dios hoy en día. ¿Sabes cuál es el pensamiento? El pensamiento al escuchar una palabra como la que yo estoy citando de las Escrituras en esta hora es decir, seguramente no me habla a mí. Lo más probable es que hay otro que tiene un pecado más grande que el mío. Los míos son chiquititos, pero el hermano que está ahí por allá, ese sí que tiene un pecado grande. Para él es la palabra. No
nos engañemos, ese fue el pensamiento de Acán. Y ese pensamiento endurecía su corazón cada día más. Endurecía su corazón y Acán se arriesgaba al castigo de Dios. Porque él decía, seguramente otro también tomó algo de allá de Jericó. Y Dios lo va a pillar a él, no me va a encontrar a mí, porque lo mío fue poco. No tengas tú en tu corazón ese pensamiento, mi hermano, porque son ese tipo de pensamientos los que endurecen el corazón y provocan, ¿no es cierto?, que la maldición aún permanezca en medio del pueblo. Sin pecado confesado no habrá bendición, mis hermanos. Proverbios dice, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Palabra de Dios, allí hay sabiduría. Bendito es el Señor. Debemos venir con un corazón honesto, mis hermanos. Amén. Con un corazón humillado a los pies del Señor. Amén. Yo podría decirte en esta hora muchas cosas, pero solamente te voy a decir esto: no te expongas al castigo de Dios, no detengas la bendición sobre el pueblo de Dios. Dios terminó igual descubriendo a Acán. Acán no quedó impune, su pecado fue descubierto. Y así como en Israel, también en el pueblo de Dios hay pecado que va a ser descubierto. Y somos todos culpables. Repito, no me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo al pueblo de Dios como un todo. Porque algunos son culpables como Acán por practicar el pecado oculto, y otros son culpables como la familia de Acán por ayudarles a ocultar el pecado. ¿O tú crees que la familia de Acán no se dio cuenta cuando levantó la carpa y ocultó todo aquello? Por eso que el castigo de Dios fue que muriera Acán quemado, toda su familia, todos sus bienes y todo su ganado. Solamente de esa forma saldría el anatema del pueblo de Dios y llegaría nuevamente la bendición. Colóquese de pie, mi hermano. Vamos a finalizar esta palabra del Señor. Si mi hermano me puede acompañar con una música, solamente diciendo algunas cosas para resumir esta palabra, mi hermano, y que quede en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Mayor pecado hay oculto en los que trabajan adelante de la iglesia. Porque el que trabaja delante de la iglesia debe ser ejemplo para los demás. Amén. Ministros, pastores, diáconos, si hay pecado oculto, es el momento de declararlo a Dios. Amén. En todo el pecado, mi hermano, no diga yo no voy a pasar porque van a decir que yo soy. Si usted no pasa, ¿sabe lo que vamos a decir? Usted es el que tiene el corazón endurecido. Lo más probable es que usted sea el que se humilla. ¿Cómo decía Proverbio? Una palabra bonita, ¿no es cierto? No oculte su pecado. Venga, allí está la bendición, declarando lo que está oculto. Debemos limpiar el campamento. Eso dice el Señor: limpiemos el campamento y comencemos sacando los obstáculos, sacando todo aquello que nos divide. Otra cosa, el pecado oculto no nos deja actuar ante el enemigo. Si queremos actuar, si queremos que la palabra de Dios recobre vida en nuestros labios, en nuestra mano, en nuestro cuerpo, ser un obrero que trabaja en forma viva para Dios, no debe haber pecado oculto, porque eso no nos deja actuar, nos limita como hijos de Dios. Y por último, cuando usted confiesa el pecado, ¿sabe lo que hace el hombre? Transforma a aquel hombre, lo que hace Dios, transforma a aquel hombre o a aquella mujer
que se encontraba fracasada, de un hombre o una mujer fracasada a un hombre o a una mujer victoriosa. Tan importante sacar lo que tenemos dentro, mi hermano. Josué dijo, cuando estaba delante del pueblo, lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y después les dijo al pueblo, al finalizar: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Con estas palabras termino, mi hermano. Dios está aquí y lo sabemos. Y no hay necesidad de que tú le digas a ninguno de nosotros lo que hay en tu corazón. Solo la invitación es en esta hora a humillarnos. Y si hay pecado oculto, que todos tenemos algo en nuestras vidas, sea esta la hora de limpiar nuestras vidas. Porque el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo soy el primero en humillarme, mi hermano, porque Dios conoce mi corazón, y yo quiero trabajar limpio ante mi Dios. Bendito sea el Señor.